Bueno, mi querida gente, ya estamos arrancando la segunda hora y vamos a recibir al profesor Germán López, a quien, como yo les decía hoy más tempranito, vamos a tener hoy por partida doble, porque en otro tramo de nuestro programa lo vamos a volver a oír, pero en este caso con lo que él mencionó con su alocución del jueves 20 por el Día de la Bandera. Así que es realmente un gran gusto poder tener hoy al profe en dos momentos del programa. Profesor, bienvenido, muchas gracias por estar. No, gracias a vos, Mario. Buenas tardes. Un saludo para toda tu audiencia. Bueno, estábamos recorriendo aquella semana de mayo tan importante, la semana del 18 al 25, y hay algunos aspectos, ¿no?, de esa semanita que vos querías resaltar, que vos querías puntualizar. Lo habías anticipado en nuestra anterior salida, ¿no?, la semana previa, así que estamos ansiosos, profesor Germán López, para escucharte, bueno, que vos puedas también ir desgranando, ¿no?, algunas cositas que por ahí no son tan comunes o no se han podido ver, ¿no?, a través de la historia que se nos ha contado. ¿Cómo no, Mario? Habíamos hablado la semana pasada de esto de este proceso del 25 de mayo. Habíamos mencionado a Mariano Moreno y su plan de operación, ¿no? Sí, sí. Y que fue el plan revolucionario de operación. Bueno, esto es muy interesante porque una vez que la primera junta de gobierno toma el poder, necesitan de un plan. Dice que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata deben poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra libertad e independencia. Eso era, ¿cierto? Es decir, se trataba de un plan, de un proyecto, para poder seguir, para poder encaminar sus acciones, ¿no?, para darle un norte a esa revolución. Bueno, este plan lo va a realizar Mariano Moreno, secretario de la Junta. Y este es el momento de la etapa jacobina, ¿no? El jacobino entre comillas, ya vamos a ver por qué. Es el momento jacobino de la revolución, es cuando la revolución se radicaliza, ¿no? Es un periodo muy corto de tiempo, de 1810 a 1812, hasta que llega San Martín y ese plan queda sin efecto. Algunos quieren ver en Mariano Moreno, el Newman de la revolución. Sobre todo los sectores progresistas que lo describen de este modo. Por ejemplo, dicen: Mariano Moreno es el demiurgo de la Revolución de Mayo, un creador de países, un pequeño dios de la argentinidad. Por eso, en el principio fue el verbo. Por eso, Moreno fue la palabra que revoluciona, la palabra creadora, que proyecta, que hace y deshace, que atemoriza, que da valor, que golpea, que seduce, que construye intrigas, conspira, se apasiona, suda, se desangra, desarma y sangra. Moreno es el martillo y la guadaña, es la paleta, es la idea, y los actos, la acción, el nervio, el fuego, la guerra, el dolor. Moreno es la médula de la Revolución de Mayo. Sin él, nada es lo mismo. Sin él, la primera junta es apenas una comisión administrativa. Porque ese hombre tísico, débil, atormentado, con el rostro picado de viruela, acompañado por Manuel Belgrano, el yunque, y Juan José Castelli, el orador, la voz, quien ayuda a torcer el rumbo de la historia argentina. Estoy citando a Adrián Briel. Bueno, evidentemente acá cuando lo ponen a la altura de un semidios, se exalta la figura. ¿Por qué? Porque Moreno es un intelectual. Y acá lo que se intenta hacer es exaltar el liderazgo de las vanguardias ilustradas. Entonces, ¿qué va a hacer el pobre Saavedra, cuyo único mérito es ser un soldado, al lado de un semidios? No puede hacer nada, ¿cierto? Bueno, los sectores conservadores, ¿qué van a decir de Moreno? Estamos en del otro extremo ideológico. Y básicamente van a decir que era un psicópata asesino, ¿no es cierto?, que promovía el terrorismo de Estado, y consideran que estos eran unos facciosos que usurparon el poder, ¿no? Y lo dicen en estos términos. Dice:
La usurpación morenista, por lo precario y antinatural de su poder, parecía requerir de la violencia para sostenerse. Y no cabe duda de que sus miembros la practicaron sin recato, y todavía la justificaron con impavidez, conducta típica de los gobiernos débiles. Sus parejeristas no controvierten los hechos de sangre, a lo sumo tratan de disimularlo o lo justifican con el supuesto propósito al que se habría encaminado, conforme a aquello de que el fin justifica los medios. La sangre fue necesariamente derramada, concluía un liberal tan pacifista como Ricardo Levene. Esto dice Enrique Díaz Araujo, que es un autor que ya hemos citado. Sí, sí. Entonces, como vemos, Mario, de la mano de algunos historiadores, una persona pasa a ser un seguidor, psicópata, asesino, sin solución de continuidad, ¿no? Entonces, se podría agregar mucho más a todo esto. Otros comparan y dicen que Moreno es el Maquiavelo argentino, que es el Maquiavelo de la teoría política criolla. Otros van a decir que es un Maquiavelo gramsciano. Bueno, se dice cualquier cosa. Todo es válido cuando se toma la historia para justificar políticas actuales, ¿cierto? Y como decimos siempre, hay que tomarlo en el contexto que hay que tomarlo. No se puede hacer este tipo de transpolaciones. ¿Por qué? Pierde seriedad la cuestión. Entonces, lo primero que se discutió fue la autenticidad del plan. En algún momento estuvo muy discutido si el plan era apócrifo o no. Y este plan está fechado el 30 de agosto de 1810. Y en algún momento se perdió. No se supo nada más de él. Hasta fines del siglo XIX, cuando Eduardo Madero lo encontró en el Archivo General de las Indias en Sevilla. Mientras hacía un trabajo de archivo sobre el puerto de Buenos Aires, ¿no? Lo que hoy es Puerto Madero. Entonces, hizo una copia y se la envió a Bartolomé Mitre. ¿Qué pasó? Mitre pierde el documento. Cosa muy rara, porque Mitre era un historiador y era imposible que se le pierda un documento de esta característica, ¿cierto? Pero era un documento que proclamaba un fuerte intervencionismo de Estado y una política económica proteccionista. De ahí la supuesta pérdida. Posteriormente, el historiador Norberto Piñeiro consigue otra copia, y esta sí se publica. Inmediatamente sale Paul Cruzat, en ese momento era director de la Biblioteca Nacional, sale a negar la autenticidad de ese documento. Claro, el documento va a cuestionar toda la versión liberal de la historia oficial, ¿cierto? Después vino Ricardo Levene, que comprobó que la copia del archivo había sido escrita por Andrés Álvarez de Toledo, pero esto no le alcanzó porque no negaba la autoría de Moreno. Y finalmente se llega a un acuerdo que el plan es auténtico. Tal es así que la historiadora de la Academia Nacional de la Historia, Patricia Pascuali, dice que Mitre da veracidad a ese documento cuando apoya la publicación de Norberto Piñeiro. Es decir, que Mitre avala la autenticidad del plan, según este autor. No obstante, dice, ojo, que si este documento fuera apócrifo, como dice Cruzat, que dicho sea de paso son argumentos muy sólidos los que tiene para sostener que este documento es apócrifo, dice, el terrorismo que se le atribuye a Moreno no existiría. Bueno, en este sentido, y siguiendo lo que dice Pascuali, si bien dice que Mitre avala la autenticidad del plan, acto seguido desarrolla toda una serie de argumentos para desacreditar la veracidad de este plan. Y ante la pregunta de si Belgrano había participado en la redacción del plan, decididamente dice que no, porque aparentemente, cuando apareció el plan de operaciones en los archivos de Indias, estaba precedido por unos documentos supuestamente escritos por Belgrano, que realiza lo que se llama el plan de materias. Esos documentos eran el plan de materia, que después la Junta le encarga a Moreno que desarrolle. Es decir, Belgrano, según esta versión, había desarrollado un bosquejo del plan que luego lo completa Moreno. Claro.
La influencia de Belgrano aparentemente puede tener que ver con los aspectos económicos, ¿no es cierto? Otros van a decir que Belgrano no tuvo nada que ver, pero la cuestión es que es algo muy discutido todavía. Pero la autora dice que esto también es apócrifo, que según Brusac decía que aquello no era cierto, ni la Junta había andado en tales manejos nocturnos, ni el doctor Belgrano había escrito su nota, ni Moreno había recibido tal encargo. Otros dicen que los originales que integraban este plan, es decir, el pedido a Belgrano que le hace la Junta, la elevación del 17 de julio, el acta de acuerdo del 18 de julio, el oficio de la designación de Moreno y el acta donde éste prestó juramento para desempeñar esa comisión, los originales no existen. ¿Qué pasa? El problema de este documento no es su autenticidad, ¿cierto?, sino la apropiación que se hace del documento desde diferentes marcos ideológicos. Pero más allá de esto, la pregunta es, ¿qué dice este plan interesante, cierto? Bueno, dice un montón de cosas. Por lo pronto comienza diciendo que, dice, la moderación fuera de tiempo no es cordura, ni es una verdad. Al contrario, es una debilidad cuando se adopta un sistema que sus circunstancias no lo requieren. Entre otras cosas, propone la expropiación de los sectores pudientes. Y dice, las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos del Estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad. Acá tenemos entonces la justificación por parte del Estado para avanzar sobre la propiedad privada. Y acá empezamos a ver por qué para algunos sectores es importante que este plan sea verdadero, porque es música para sus oídos. Imagínate, Mario, que el líder de la revolución está diciendo que hay que expropiar. ¿Cómo no lo van a ver como una especie de semidios, como se decía anteriormente? Bueno, en otra parte dice, no debes catalizar el sentido de mis voces, de cortar cabezas, verter sangre y sacrificar a toda costa, aun cuando tengan semejanza con la costumbre de los antropófagos caribes. Bueno, es a través de estas afirmaciones por las cuales se dice de Moreno que era un jacobino sanguinario y todas esas cosas que se dicen. En otra parte describe que dice, jamás en ningún tiempo de revolución se vio adoptada por los gobernantes la moderación y la tolerancia. Los cimientos de una república nunca se han cimentado sino con el rigor y el castigo, mezclado con la sangre derramada de todos aquellos miembros que pudieran impedir su progreso. Más adelante dice, serán desterrados todos los españoles y patricios y demás individuos que no hayan dado alguna prueba de adhesión a la causa con antelación. Y los extranjeros, si estando avecindados, no justificasen haber mantenido neutral. Y serán conducidos a los destierros de Malvinas, Patagones y demás destinos convenientes. Entonces, el plan de operaciones propone expropiación, matanzas, destierros, etcétera, etcétera. Por eso, algunos creen ver en esto el documento político más importante de la Argentina del siglo XX. Otros dicen que es la hoja de ruta de la nación americana. Otros dicen que el plan son los derechos de los ciudadanos a acceder a los recursos del Estado. Pacho O'Donnell va a decir, el plan de Moreno es el de Fidel y el de Che en Cuba. Se justifica plenamente y no admite cuestionamientos. Otros dicen que si existió o no existió, eso no tiene importancia. Lo importante es que estas ideas estaban en la cabeza de algunos revolucionarios. Bueno, como podemos ver, la interpretación es al infinito, ¿no? Claro, Entonces, sí. No hay una idea central, ¿no?, basal definida, sino que hay varias y tienen sus apéndices, ¿verdad, profe? Sí, por supuesto. Claro, cada uno hace su interpretación de acuerdo a su marco teórico y su ideología, ¿cierto? No obstante, hay un intelectual marxista, Alejandro Horowitz, dice que el plan de operaciones
no es un programa revolucionario, porque no puede serlo, es un programa de conservación del orden político. La palabra revolucionario se le agrega, y en ese momento no se planteaba así. Y no es un programa revolucionario porque lo que buscaba era conservar el orden existente, como único orden posible para esa formación política. ¿Y cuál era ese orden existente? Mantener el orden mercantil del puerto de Buenos Aires y mantener su base material, que era Potosí, como colonia de segundo grado. Es decir, Potosí como colonia de Buenos Aires. Entonces esto hacía posible el funcionamiento virreinal. Conservar eso era indispensable para conservar el virreinato. No proponía ninguna nacionalización revolucionaria, lo que hacía era quitar el control de las rentas de manos particulares, nada más. Y se pregunta, ¿cómo puede ser que haya una especie de política proto-bolchevique en 1810? Imposible, dice ahora, ¿no? Respondiendo a aquellos que pretenden ver en el plan, claro, sí, un plan a un marxista. Claro. Con respecto a si el plan era jacobino o no, dice que no tiene nada que ver con el jacobinismo, ¿no? Es decir, con las revoluciones burguesas, no nacionalizaban, sino que privatizaban. Por ejemplo, privatizan las tierras de la iglesia. Y nada de eso se propuso acá. Por el contrario, cuando Moreno traduce a Rousseau, le quita el capítulo donde hablaban mal de la iglesia. Así que nadie se metió con la iglesia. Tampoco era un plan que proponía principios igualitarios, dice Holt. Moreno no podía concebir un modelo que no fuera teológico. De esto hemos hablado, Mario, siempre. Sí, siempre. Y no podía aceptar la igualdad ante la ley. Por ejemplo, cuando a Moreno no lo dejan ingresar al cuartel de Patricio esa noche donde se festeja la batalla de Suipacha, después de eso Moreno escribe el decreto de supresión de honor. No escribe ese decreto para que al cuartel de Patricio puedan ingresar un cholo o un indígena. Lo escribe para que pueda ingresar un hombre de frac, un ciudadano decente. Él es el que tiene que poder entrar al cuartel. Ese es todo el jacobinismo de Moreno, dice Borges. Y con respecto al terror y al baño de sangre que proclamaba el plan de operaciones, dice, Moreno conoce la Revolución Francesa contada por sus enemigos. No cree que el terror sea un instrumento político. Hay elementos casi cínicos en el plan de operación, que tiene que ver con el carácter escandalosamente provinciano de Moreno. Moreno no conocía Europa, y no es un chiste no conocer Europa en ese tiempo. Además agrega que la enemistad de Saavedra con Moreno deviene de que Moreno no entendía sino muy acotadamente los intereses políticos. Si tenía una rigidez política descomunal, dice Moreno. Era un porteño en ese punto, se expresa. No entendía que ya no podía rechazar a los diputados del interior. Saavedra no es mucho más lúcido que Moreno, pero tiene más sentido de la oportunidad. Esto lo llevó a Moreno a perder el debate y a renunciar a la Junta, pese a que Saavedra le pide que no lo haga. Pero Moreno insiste en la renuncia. Nadie lo obliga a renunciar. Bueno, estoy comentando todo lo que dice Jorge, ¿no? Y para finalizar, Mario, con respecto a si Moreno lo asesinaron en Aldamar o no... Esa es la versión que siempre hemos recibido. Claro, bueno, Orwell nos va a decir que es Moreno quien decide irse a Inglaterra y que no había ninguna razón para matar a Moreno. Dice, este asesinato está determinado por aquellos que necesitan que sea asesinado. Es una tautología ese asesinato, dice, como asesinato político. Bueno, Mario, de este modo, entonces hemos hecho un pantallazo, ¿no?, sobre Moreno y el plan de operaciones, que siempre se habla de este plan, y da mucha tela para cortarla, ¿no? Hay posiciones políticas de todo tipo. Exactamente. Pero que con esto llevamos una idea general sobre esta problemática y esta temática. Bien, profe. Clarísimo como cada semana, te agradezco infinitamente y bueno, quedaremos por supuesto al aguardo de la
próxima alocución tuya, pero en algunos otros minutos más adelante vamos a estar refiriéndonos a lo que fue el acto por el Día de la Bandera, así que volveremos a escuchar ahí también tu palabra, ¿no?, pronunciada el 20 a la mañana. Bueno, te agradezco mucho, Mario, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el mundo. Gracias, hasta siempre.